tomó en la reconocida Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, siendo su primer decano el destacado doctor. Si bien la celebración de este centenario será encabezada por la doctora Ana María Moraga Palacios, primera mujer en asumir el decanato, es un evento que busca unir a toda la comunidad, que cada año recibe más de 400 estudiantes que se distribuyen en 5 carreras: fonoaudiología, kinesiología, medicina, obstetricia y puericultura y tecnología médica, con un cuerpo docente que supera los 600 académicos de alto nivel, formando un pregrado y posgrado reconocido a nivel nacional e internacional. El conocimiento no se queda en las aulas, sino que recorre la región del Biobío y Ñuble con los diferentes campos clínicos en el Hospital Guillermo Grande Benavente, el Hospital Las Higueras de Talcahuano, el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, entre otros centros asistenciales, siendo esto el sueño cumplido de Virginio Gómez, incluso llegando a la telemedicina gracias a las nuevas tecnologías. Comenzando el centenario, podemos proyectar solo crecimiento, más plazas de desarrollo, especializaciones, doctorados y sumarnos a las nuevas tecnologías que consolidarán a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción como referente en la formación de excelencia de profesionales de la salud. Durante la primera y segunda. Es un gran agrado para la Academia Chilena de Medicina, para el doctor Wolf, su secretario que me acompaña, y todos sus miembros, estar hoy en esta aula de una tan destacada universidad que tanto ha aportado al país. El inicio de la Universidad de Concepción es un ejemplo de la creación de una gran obra con esfuerzo y mística. Y es así como, a pesar de múltiples dificultades que debieron enfrentar sus creadores, en 1919 se pudo inaugurar esta casa de estudios y 5 años después la Facultad de Medicina. Estas dificultades fueron sobriamente descritas por su fundador, don Enrique Molina, en el discurso que pronunció al celebrarse los primeros 10 años de esta casa de estudios. Textual: el comité se convenció de que el gobierno no crearía, quién sabe en cuánto tiempo, la universidad. No eran solo las penurias financieras lo que impedían, había además de por medio rivalidades, temores políticos y sectarios, y nos faltaba tampoco la menguada entrega de algunas pequeñeces humanas. Pero así salió la universidad. Y con este esfuerzo, con inteligencia, tenacidad y mística, dio sus frutos y desde allá muchos años que es de público conocimiento el prestigio de esta universidad y el testimonio que dan sus miles de egresados. Hoy, la Academia de Medicina, el Instituto de Chile, ha convocado esta sesión pública y solemne para incorporar oficialmente como miembro correspondiente al profesor Sergio Mella Montesino, que se une así a otros académicos que son miembros correspondientes de nuestra institución. Profesor Carlos Martínez, que en paz descanse, doctor Juan Donoso, doctor Eduardo Fachi, que nos acompaña, doctor Benjamín Vicente. Me acompañan encabezando esta sesión el secretario académico, doctor Marcelo Wolf, y el académico electo, doctor Sergio Mella. Saludo a las autoridades presentes, doctora Ana María Moraga, decana de la Facultad de Medicina de esta universidad, al profesor Sebastián Dubó, director de investigación de la Facultad de Medicina, doctor Patricio Ortiz, director del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, doctor Mario Quesada, subdirector del Laboratorio de Microbiología Clínica del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina,
Doctora Gisela Riedel, jefa de la unidad de infectología del Departamento de Medicina de esta universidad. Doctor Gerardo González, director del Laboratorio de Investigación en problemas bacterianos del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Doctora Angélica Avendaño, directora del Centro Regional de Telemedicina y Telesalud del Biobío. Saludo también al doctor Luis Ventura, jefe del Laboratorio de Ciencias Biológicas y Químicas de la Universidad de San Sebastián, autoridades docentes de la sede regional, del Hospital de la Higuera, del Hospital de Los Ángeles y, por supuesto, la Universidad de Concepción. Colegas, familiares y amigos del doctor Sergio Mella, bienvenidos. Nos está acompañando por vía telemática el presidente de ASOFAMESH, Asociación de Facultades de Medicina, profesor Antonio Orellana Tobar, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y académicos de la Academia Chilena de Medicina. Doctor Wolf. Buenos días. Presentaré las excusas de los que, eh, personas que se excusan de participar. Dentro de las excusas, la primera que tengo que dar es la mía, por el estado de mi voz. Mm. Se excusa la doctora Jimena Aguilera, ministra de Salud, el señor Jaime Antúnez, presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, el doctor Miguel O'Ryan, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, miembro de número de la Academia Chilena de Medicina, el doctor Cristian Chávez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor, la doctora Pamela Ehrenfeld, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, la doctora Marcela Castillo, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Desarrollo, el doctor Felipe Heuser, decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, doctor Alejandro Guajardo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, decana de la Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales, doctora Gisela Mayer, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, doctora Annelisa Goeke, presidenta de la Sociedad Médica de Santiago, doctor Gilberto González, presidente de CONASEM, y doctora Francisca Ugarte, presidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Corresponde al secretario de la Academia, con lo que le queda de voz, dar lectura al acuerdo formal oficial de la Academia de incorporarse el doctor Mello. La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria efectuada el 13 de diciembre del 2023, ha distinguido al profesor doctor Sergio Mella Montesinos, eligiéndolo miembro correspondiente de la corporación. Esta nominación es un reconocimiento que hace la Academia a su destacada trayectoria profesional y a la contribución que ha hecho al progreso de la medicina del país, a su sólida formación y desarrollo de una larga y fructífera trayectoria en la medicina académica. Le entrego la palabra al presidente de la Academia Chilena de Medicina, doctor Emilio Ressler. Le doy la palabra a la señora decana, doctora Ana María Moraga.
No han escuchado nada en la transmisión a distancia, pero nosotros aquí sí. Y con esto termino mis palabras. Sí. Creo importante reconocer en el ámbito académico, voy a resumir un poco lo que había dicho recién, los méritos académicos, porque estamos en una universidad, pero aquellos otros méritos que hacen completo a un docente, en especial de la Universidad de Concepción, y es aquello que apunta hacia lo humano, hacia lo empático, hacia el comportamiento ético y probablemente, no tenemos duda, que también han sido méritos que se han identificado en el doctor Mella y que hace que hoy, cierto, tengamos el honor como Facultad de Medicina de tener a uno más de nuestros académicos como miembro de la Academia Chilena de Medicina, junto con los otros académicos que anteriormente han nombrado, y veo aquí al doctor Fache y veo aquí al doctor Juan Donoso. No sé, no está el doctor Vicente, ¿no? Sin más, eh, damos la palabra para que la ceremonia continúe, indicando que a 100 años del inicio de la Facultad de Medicina, este momento sin duda va a quedar guardado en la historia de todos nosotros. Muchas gracias. Felicidades, doctor Mella. Muchas gracias, señora decana. El académico de número, doctor Marcelo Wolf, hará el discurso de recepción del doctor Mella de la Academia. Le ofrezco la palabra. Lo voy a hacer desde acá, en caso que tengamos que recurrir plan B de que el doctor Reyes termine esta presentación. Le iré pidiendo a las personas encargadas de la transmisión que vayan colocando las diapositivas correspondientes. Buenos días, soy el doctor Marcelo Wolf, secretario académico de la Academia Chilena de Medicina, y si bien acompaño al doctor Emilio Ressler, presidente de la institución, y traemos la representación de la institución, mi rol acá es uno que me ha pedido el nuevo integrante, el profesor Sergio Mella. Y he sido honrado por él con la tradicional misión de presentarlo en la ceremonia, haciéndolo, eso sí, no como una reseña curricular que es amplia y que la mayoría de esta audiencia conoce muy bien, sino como una reseña biográfica que lo muestra como la persona que forja una vida personal, familiar y profesional y que ha sido un aporte importante para la medicina del país y un referente regional. Hoy ingresa como miembro correspondiente de la Academia Chilena de Medicina y se incorpora al casi centenar de miembros que la componen en sus tres categorías. Ingreso propuesto por una comisión ratificada en una elección por sus miembros de número. Esta ceremonia se realiza aquí, en su ciudad y en su universidad. Esta, que es su ciudad natal, y también esta, que tiene la universidad, que es su alma mater. Sitios tan trascendentes para él y a su vez él que los representa también a ambas. Tanto así que en esta ocasión la ceremonia se realiza en el marco de la celebración del centenario de la creación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción. Sergio, profesor titular de la Facultad de Medicina, representa típicamente la mejor tradición republicana de una familia perteneciente a lo que él mismo describe como clase media. Su familia, la primera, por favor, compuesta por sus padres Mario Mella y Ruth Montesino y dos hermanos, le legó el valor del esfuerzo, la perseverancia y el estudio, valores con los que su padre llegó a obtener el título de ingeniero y juntamente esta familia aportando el amor y presencia materna,
ambas bases estructurales de una familia de sólidos valores que Sergio y sus hermanos proseguirían más adelante. Ahí está la foto de la familia con los tres hermanos y el de abajo de corbata, ya lo mencioné más adelante, ya a esa tierna edad del doctor Mella. Sergio hizo sus estudios escolares primarios y secundarios en escuelas públicas de esta ciudad, destacando el Liceo Enrique Molina Garmendia, que se fundara en 1823 y que es el tercero más antiguo del país. La siguiente, por favor. Ahí, con una flecha roja arriba, está Sergio, en una típica escuela pública del país. Posteriormente, y siguiendo con el modelo del Chile republicano, estudiaría medicina en la pública y estatal Universidad de Concepción. Luego, manteniendo esa lealtad, pertenencia ya demostrada haría un magíster de microbiología y la beca de medicina interna conjuntamente en la misma facultad. Y asumo que en gran medida esto estaría también en lo que luego sería su hospital, con mayúscula, su casa, hospital público, por cierto, Guillermo Gran Benavente. La facultad ya veía su potencial y contó con un apoyo de financiamiento para ello. En el curso de esta beca ya empezaría a cuajar lo que vendría a constituir su objetivo mayor, la subespecialidad en la que ha destacado por más de 2 décadas. Solo abandonaría temporalmente, y lo asumo con algo de incomodidad y nostalgia de su parte, su ciudad y alma mater, para seguir capacitándose profesionalmente en la Pontificia Universidad Católica en la especialidad de infectología de adultos, siendo el primer becado con que se inició el programa en dicha universidad. Desde niño, a jugar por las fotos previas, venía ya preparado para sentirse cómodo en esa casa de estudio con corbata, adminículo desconocido por los becados de la Universidad de Chile, mi alma mater. Pero, ¿qué dudas caben? Una vez terminado el programa, volvería raudamente a sus orígenes como el primer infectólogo de su hospital. En sus tiempos universitarios conocería a su futura esposa, Marisa Muñoz, estudiante de química y farmacia y luego profesional en esa categoría, que asumo también, obviamente, estudió en la Universidad de Concepción. Y formaría una familia con 3 hijos, Sergio, Isadora, Belén y Facundo, aquí presente. Familia que actualmente familia que incluye actualmente en lugar fotográficamente muy destacada a su perro Smirnov, un quiltro de cepa chilena, como lo caracteriza Sergio, pero de nombre ruso. Ah, ahí está Sergio, en lo que podríamos catalogar como su trono hogareño. Y esta es su familia, que Sergio define como la base principal de su vida, con particular agradecimiento y reconocimiento, que es muy sentido, a Maritza, aquí presente, ¿m? Eh, por su apoyo incondicional y su presencia permanente. Y lo hace en términos tales que pienso que si hubiera leído una de las innumerables frases atribuidas a Winston Churchill en sus incursiones históricas que le fascinan, tal como también él lo define, estoy seguro que habría hecho suya esta frase supuesta de Winston Churchill, que es: mi principal logro en la vida fue conseguir que mi esposa consintiera en casarse conmigo. Algo me dice que quizás haya leído antes esa frase. Sergio se ha dedicado a la medicina con pasión y estudio. La microbiología le ha sido central en su campo profesional. Yo creo que desde mechón universitario. Luego la asociaría con el interés por los antibióticos y este sería el binomio central de su dedicación profesional. Pero no solo en lo teórico y experimental, pues todo cuajaría armónicamente en la práctica asistencial clínica
como especialista en enfermedades infecciosas. Y, como se ha destacado aquí, como hombre generoso que es, esa actividad la enriquecería y daría valor agregado con su destacada dedicación a la docencia de pre y posgrado. Su interés por la literatura sin duda de haber contribuido un rol importante en su decisión de ser coeditor de un libro de antibióticos ampliamente consultado y futuramente leído por mí, pues me acaba de regalar un ejemplar. He mencionado su interés por la literatura en general y la historia en particular, y veremos cómo conjuga estos intereses en la presentación que nos hará posterior a esta reseña. En la vida son importantes los éxitos, pero muchas de las enseñanzas provienen. La última, creo. Una más. Eso. En la vida son importantes los éxitos, pero muchas de las enseñanzas provienen de caminos que nos llevan a él, al éxito. En el caso de Sergio, según su propio relato, este camino fruto fue el atletismo, pasión juvenil en la que no lo acompañó, según él, el físico. Estoy seguro que sí le aportó en la focalización, perseverancia y realismo. Sergio, en la mejor aplicación de una noble tradición de la profesión, es un agradecido de las muchas personas que lo han inspirado, orientado, le han enseñado y que incluso en este reconocimiento ocupa un lugar sus compañeros de trabajo habitual. Pero por lo que lo conozco desde hace años, en nombre de una de ellas, estas personas, ha destacado siempre en este reconocimiento como su mentor y principal guía. Y es otro hombre de la casa, aquí presente, el profesor Raúl Semmelman. Profesor Mella, usted ingresa a la Academia Chilena de Medicina. No lo tome solamente como un premio y en particular como uno estático del que llevará solo un certificado a su casa. Es, sin duda, un reconocimiento, por cierto, pero más que eso, lleva a su casa una gran responsabilidad para contribuir con sus capacidades en la aspiración de lograr lo mejor de la medicina y la atención de salud equitativamente para toda la población del país. Doctor Mella, tiene usted la palabra. Buenos días, no sé, o buenas tardes ya. ¿Está bueno? Ya. Buenos días, quiero agradecer su presencia acá, particularmente al profesor Emilio Ressler, presidente de la Academia Chilena de Medicina, al doctor Marcelo Wolf, secretario, a la presencia de Nuestra Señora Decana, a la presencia de grandes personalidades que han influido en que yo esté aquí ahora. Puede que me quede corto con nombrar algunos de ellos brevemente, ¿no es cierto? Profesor Jorge Pino Repeto, que en paz descanse, el profesor Rubén Bermúdez, el profesor Guido Ancalari y obviamente mi mentor, el profesor Raúl Semmelman. Disculpe que no pueda nombrar a muchos otros profesores que fueron muy importantes en mi desarrollo y en la suerte de yo esté acá. Brevemente vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hacer un giro que mezcla la historia, ¿no es cierto?, con el área en el cual yo me he desarrollado, que son las enfermedades infecciosas, y en una asociación, voy a mover mejor, parece que puedo evitar estar acá, que es tremendamente importante en el desarrollo y en la historia de la humanidad tal como la conocemos, que son estas asociaciones entre infecciones y guerra. Bueno, acá tenía que fallar la tecnología, estoy yo acá adelante así.
¿Me la pueden pasar, por favor? Bien. Eh, un prohombre de la medicina, ¿no es cierto? Sir William Osler, interesantemente británico, pero de tradición más bien celta, no anglosajona, que tiene en el fondo tres nacionalidades, estableció un aforismo que es clásico y que obviamente que a los infectólogos nos gusta mucho. Dice, la humanidad tiene solo tres grandes enemigos: la fiebre, el hambre y guerra. De estos, con mucho el más grande, de lejos el más terrible, es la fiebre. Ahora vamos a mezclar un poco la fiebre con la guerra y vamos a ver cómo se potencia. Bien, bueno, ahora funciona, no es una cuestión azarosa. Hay múltiples artículos científico-humanistas al tema, pero sin duda que de los más trascendentes son libros de una perspectiva muy holística. Entre ellos sobresalen sin duda de este verdadero polímata, ¿no es cierto?, de Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero. Este otro libro del doctor Irwin Sherman, El poder de las plagas, la plaga y la gente, ¿no es cierto?, este gran historiador con tremendo conocimiento biológico, el doctor McNeill. Y este otro de Hans Sincer, ¿no es cierto?, cómo las ratas, los pedículos, ¿no es cierto?, las pediculosis han influido en la historia. Y tal como señalábamos, hay múltiples referencias bibliográficas que destacan la importancia de la infección en el desarrollo de la humanidad como la conocemos, y lamentablemente, y lo volvemos a vivir, pues parte de la condición humana parece ser, las condiciones derivadas del conflicto armado exacerban la posibilidad de transmisión de múltiples infecciones y ejercen un efecto sinérgico y sombrío. Para los que trabajamos en el área de enfermedades infecciosas, una de las asociaciones más terribles es la asociación de la inmunodepresión celular, ¿no es cierto?, adquirida más la tuberculosis. Tal es así que algunos especialistas han acuñado el término de singenia, porque tiene una sinergia mucho mayor, una potenciación, como dijimos, sombría. Acá podríamos aplicar ese neologismo en esta asociación, la singenia que hay entre las infecciones y la guerra. Y uno de los mejores ejemplos históricos fue la irrupción de la sífilis. Y esto que apoya, ¿no es cierto?, la teoría colombina de esta enfermedad, es decir, que fue traída por marineros que estuvieron en el Nuevo Mundo, ¿no es cierto?, y que retornaron a Europa en las expediciones de Colón, queda evidenciado, por ejemplo, en esta descripción que hace este médico militar de la batalla de Fornovo. Esta batalla de Fornovo está en el contexto histórico de la invasión de Francia, perdón, de Italia por parte de Francia. Esto es posterior, ¿no es cierto?, al término de la Guerra de los 100 años, donde Francia logra sacar a los ingleses del territorio francés, lo que es un tremendo logro, sacar a un británico de un territorio es realmente algo digno de encomio histórico, ¿ya? Y obviamente los franceses lo entendieron así, entonces también ellos trataron de extender sus dominios, sobre todo en Italia, que estaba fragmentada en varios reinos. Uno de los más importantes era el de Nápoles. Bueno, la historia establece, ¿no es cierto?, que muchos de estos soldados en ambos ejércitos eran mercenarios y que habían mercenarios de origen español, y más de alguno de ellos había viajado, ¿no es cierto?, al Nuevo Mundo. En esta batalla de Fornovo, ¿no es cierto?, Cumene describe acá la presencia de lesiones a nivel del glande, ¿no es cierto?, en la superficie interna, que eran levemente pruriginosas, ¿ya? Y que puede haber incluso algunas veces solamente una. Pero rápidamente describe que unos pocos días después los pacientes experimentaban mucho dolor en sus extremidades, en sus pies, también como la típica presencia, ¿no es cierto?, de una sífilis secundaria. Y ahí tenemos un evento histórico tremendamente interesante, porque nos establece algo que estamos viendo ahora: cómo cuando aparece esta enfermedad con mucha fuerza tuvo un comportamiento biológico diametralmente distinto al que tuvo por décadas. Y esto probablemente también nos hable de, ¿no es cierto?, la capacidad que tuvo de adaptación el microorganismo a un nuevo huésped o en un contexto epidemiológico distinto. Y volvemos a un concepto básico biológico, que el parásito, ¿no es cierto?, para ser exitoso necesita no ser lo suficientemente letal para mantener su cadena de transmisión. Y aquí tiene un ejemplo histórico terrible. Interesantemente, esta silografía de Albrecht Dürer
fue estudiada, ¿no es cierto? Y este autor logró describir de qué se trataba este mercenario. Si ustedes ven, tiene lesiones faciales y en sus extremidades. Y en forma muy interesante pudo establecer que esta silografía correspondía a un mercenario, un Landknechten, discúlpenme, el alemán es muy malo, no sé alemán, que retornaba, ¿no es cierto?, después de haber peleado en esta invasión francesa de Italia a Alemania y Suiza. Recuerden la importancia que tenían las tropas suizas, los mercenarios. Solo basta recordar históricamente a la Guardia Papal, ¿no es cierto? Y Durer pudo apreciar, perdón, ¿no es cierto?, cómo estos soldados retornaban a sus hogares con estas lesiones. Y esto explicó, ¿no es cierto?, la rápida diseminación de esta enfermedad. Sin duda que este aspecto histórico que estamos señalando es uno de los que le da más fuerza a la hipótesis colombina del origen de la sífilis y vuelve a enfatizar este efecto singénico que hay entre guerra e infección. Aquí destacamos, ¿no es cierto?, lo que dijimos, la importancia que tuvo históricamente este encuentro entre este microorganismo, Treponema pallidum, y un contexto epidemiológico distinto probablemente al que existía en América, y que produjo un tremendo desastre en morbilidad y mortalidad en las tropas y en toda la población en general. Y cómo esta enfermedad, ¿no es cierto?, influyó. Acá tienen un pintor clásico de los Países Bajos, y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, cómo tiene una nariz en silla de montar. Acá, ¿cómo se llama? Tienen otra pintura ustedes donde pueden ver una lesión en la niña, una frente prominente, bultosa, una nariz en silla de montar, una pintura inglesa, ¿no es cierto? Y acá, del autor del Grito, ¿no es cierto?, pueden ver cómo esta dama cuida a su hijo recién nacido y este niño tiene, ¿no es cierto?, estigmas de una sífilis congénita. Volviendo entonces a esa relación sinérgica y saltándonos varios siglos, nos vamos ahora con Peter Englund en noviembre de 1942. Todos los que nos gusta la historia sabemos que noviembre y diciembre del año 1942 fue una época de tremenda importancia porque señala el inicio del debacle de las potencias, ¿no es cierto?, que eran Alemania, el eje, Alemania y Japón, y particularmente dados, ¿no es cierto?, por dos batallas que son parte de la historia de la humanidad, que son Stalingrado, ¿no es cierto?, y el Alamein. De hecho, este libro está basado, esta foto probablemente tenga algún grado de arreglo, pero las tropas británicas, ¿no es cierto?, con su típico uniforme, avanzando sobre las posiciones germano-italianas en el Alamein. En el sudeste asiático, en este contexto y en este extraordinario libro, Peter Englund toma varios dramatis personajes, o sea, historias personales de distinto origen que viven la guerra, ¿no es cierto? Y más que la táctica, más que la historia en detalle, es cómo esa pobre gente tuvo que enfrentar el conflicto armado. Una de ellas era una coreana que fue tomada por el imperio japonés como esclava sexual. Y esto es súper interesante porque volvemos a la potenciación que hay entre infección y guerra. En un informe oficial del Ministerio de Guerra japonés del 3 de septiembre de 1942 se indicaba que existía lo que como eufemismo se llamó Comfort Station. Y en uno de sus relatos muy crudos, Chon Moon, ese es el nombre de esta niña coreana, en ese momento una chica que tenía 18 años, señala, y es que hay solo una manera de evitar estar tirada en el compartimiento con las piernas abiertas, y es cuando los genitales están tan inflamados, infectados, que empiezan a supurar pus blanco, amarillento, o bien cuando contraen alguna enfermedad, sobre todo venérea. Mientras dure el tratamiento con distintas pomadas o temidas inyecciones, dolorosas de algo que llaman la mezcla 606. Moon no sabe qué es. Pueden quedarse en su compartimiento con la cortina corrida donde se cuelga un cartel entrada prohibida esta semana. Y aquí hay una referencia histórica a un hecho que nosotros, a todos los médicos, pero los infectólogos, nos merece especial interés y que nos muestra la otra perspectiva del ser humano, la de la creación, que es la que creemos que debe prevalecer. Porque ese compuesto 606 es el salvarsan, es el arsénico que salva. Y la crea este hombre en una fotografía de su laboratorio. El compuesto 606. Paul Ehrlich. Este es
un héroe de la medicina que fue capaz de encontrar, perdón, de hallar o de describir tanto hallazgos en histología, en hematología, como en enfermedades infecciosas y después en quimioterapia, porque él es el que acuña el concepto de quimioterapia. Y los que nos formamos con Raúl Zimmerman apreciamos mucho la imagen de este investigador porque él fue el creador del concepto de relación, estructura, actividad. Cómo un radical químico cambia las condiciones farmacocinéticas o microbiológicas de una molécula. Entonces ahí podemos asociar la descripción que se hace en el libro de Peter Englund de esta niña coreana con el compuesto 606 de Salvarsan y estas dos visiones del ser humano, ¿cierto? Otro de los clásicos, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de infecciones y guerras, sin duda, no voy a entrar a leer esto porque es terriblemente largo, es la descripción que se hace del lanzamiento de cadáveres infectados con peste negra, plaga, o sea, la infección por Yersinia pestis, en ciudades que están siendo sitiadas. Y la primera descripción, no voy a leer esto, es tremendamente largo, es la descripción que hace un notario del norte de Italia, Michel de Musis, sobre el sitio que se hace a la ciudad de Cafa. Perdón. La ciudad de Cafa, ¿no es cierto? Ahí quedan las ruinas en el Mar Negro, en Crimea, era un asentamiento genovés y que estaba siendo sitiado por tropas mongolas fundamentalmente, la Horda de Oro, que se habían convertido al Islam. Y tuvieron un brote de peste negra y sus soldados estaban cayendo, falleciendo en forma tremendamente frecuente y estaban perdiendo muchos de sus soldados. Y ahí tenemos el otro lado, el ingenio humano, ¿no es cierto? Con sus máquinas de sitio, empezaron a enviar cadáveres de estos soldados fallecidos, mongoles, tártaros, sobre las murallas, ¿no es cierto?, para que se infectaran los genoveses que la estaban defendiendo. Y esta, ¿cómo se llama? Primer sitio es una de las primeras interpretaciones que se hace de cómo, ¿no es cierto?, desde Crimea, por vía marítima, algunos de los sobrevivientes de Cafa, hoy día Teodosia, ¿no es cierto?, fueron capaces de, por vía marítima, arrancar y llevar la enfermedad primero, ¿no es cierto?, a Bizancio y luego al resto de el Mar Egeo, ¿no es cierto?, Grecia y el resto de Europa. Y fundamentalmente lo que hay es una transmisión, ¿no es cierto?, vía marítima, con personas y también de comercio, porque una de las cosas que se sabe es que los cereales son el tipo de alimento preferido por la rata negra, que es el huésped que lleva la pulga, ¿no es cierto?, que está infectada con Yersinia pestis, y obviamente esto hablaba de importantes rutas comerciales en la diseminación de la enfermedad, pero también por diseminación por rutas terrestres. Y aquí tienen un ejemplo, ¿no es cierto?, de una vasculitis que explica este nombre de peste negra. Y acá tienen otro de los hallazgos fundamentales en esta enfermedad, que es el bubón. Perdón. Hay disensos sobre la importancia de este sitio de Cafa y la diseminación de la peste negra. ¿En qué sentido? Que hay muchos autores que señalan, como por ejemplo Willis, y una serie de otros historiadores, Willis es más bien del ámbito médico, que esta diseminación fue mucho más paso a paso y que hubo múltiples ejemplos similares a Cafa que permitieron entender la diseminación de la peste negra en Europa. Acá ustedes tienen, ¿no es cierto?, en el slide, lo que fue una foto, perdón, de la descripción de Michel de Musis del sitio de Cafa. Y en la diseminación de la peste negra en estos momentos hay una gran controversia porque además de la vía tradicional ampliamente conocida, ¿no es cierto?, rata negra, pulga, picadura de la pulga, regurgitación e infección por Yersinia pestis, están apareciendo cada vez más elementos, sobre todo planteados por este grupo francés de Didier Roux, que se hizo tristemente célebre hace poco, ¿no es cierto?, en la pandemia de COVID, por
resultados que fueron bastante después discutibles, pero sin duda que es un gran investigador, y ellos han establecido, entre otras cosas, ¿no es cierto? Aquí tienen la zona donde un pedículo muerde y donde defeca, la cercanía, que probablemente en la diseminación de la peste negra en la Edad Media, no solamente la rata negra y la pulga fueron muy importantes, particularmente en la zona septentrional de Europa, sino que tuvieron un rol muy importante también los pedículos humanos corpóreos. Y por otra parte, otra de las controversias es que para el autor escandinavo Benediktov, ¿no es cierto?, no fueron los cuerpos arrojados los que transmitieron la enfermedad, sino que fundamentalmente fueron los roedores que pudieron ingresar, ¿no es cierto?, por algunas hendiduras en el castillo. Posteriormente, esta teoría ha sido fuertemente cuestionada porque en general los campamentos del ejército sitiador se encontraban a más de 1 kilómetro y generalmente las ratas, desde el punto de vista biológico, son bastante sedentarias, se mantienen en la cercanía y no, en general no debían haberse alejado tanto del campamento, y más bien él cree que efectivamente, ¿no es cierto?, los cuerpos de estos soldados tártaros lanzados que estaban con múltiples heridas, con lesiones supurantes en la zona de sus bubones, deben haber permitido transmitir la enfermedad. Y a eso sumarle, ¿no es cierto?, el hecho de que además de muchos de estos cuerpos deben haber tenido asociados una fuerte infestación por pedículos. Hay múltiples ejemplos del uso, ¿no es cierto?, de cadáveres para transmitir enfermedades. Aquí tengo una lista tremendamente larga. Yo quiero señalar solamente 3 hechos acá. En Normandía, ¿no es cierto?, en la Guerra de los 100 años, cómo el duque de Normandía usó caballos muertos para tirarlos contra los ingleses. Vuelvo a insistir, le dieron con todos los franceses para poder echar a los ingleses, no es menor. El ejemplo, ¿no es cierto?, del sitio de Cafa, hoy día Teodosia, como dijimos, y acá otro ejemplo del ejército lituano cuando estaba atacando una ciudad en Bohemia. Bueno, hay múltiples otros ejemplos, siempre nos vamos a encontrar con esta dicotomía del ser humano, y obviamente la medicina va en contra de esto que es bastante darwiniano, y una de las cosas que es terrible, pero que hay que señalar, porque tiene una raíz histórica muy importante y nos afecta a nosotros, es cómo la historia o la historiografía anglosajona siempre habló de la leyenda negra española. Sin embargo, aquí tienen un ejemplo de cómo los británicos, ¿no es cierto?, intentaron diseminar la viruela por medio de mantas que le daban a los indios. Y de hecho, es tal que está la carta de un general británico que se la envía al general a cargo en Fort Pitt, diciéndolo que realiza esta actividad. Bueno, era muy proactivo el general de Fort Pitt porque ya lo había hecho. Entonces ustedes tienen aquí múltiples ejemplos de esta condición, como el ser humano en su capacidad, ¿no es cierto?, autodestructiva, es capaz de utilizar las infecciones como arma. Aquí tienen a un prohombre de la medicina poco conocido, Alexander Yersin, ¿no es cierto?, y su vida novelada en esta gran novela de Patrick Deville, que es, ¿no es cierto?, La peste y el cólera. Él se formó en el Instituto Pasteur, viajó al sudeste asiático y fue capaz de encontrar el agente que producía la peste, la plaga. De ahí, en honor a él, el nombre de esta bacteria tan letal, Yersinia pestis. Y acá la descripción de cómo él, mediante la ayuda de un sacerdote católico, logran conseguir unos cadáveres de unos pobres pacientes fallecidos que tenían unos bubones evidentes, y él abre este bubón, dice, el bubón está muy definido, lo extraigo en menos de 1 minuto y lo subo a mi laboratorio. Este sacerdote católico, Vigano, ¿no es cierto?, le había hecho una pequeña cabaña y él había puesto sus microscopios, sus materiales de laboratorio ahí. El doctor Yersin hizo rápidamente una preparación, la puso bajo el microscopio e identificó a primera vista un verdadero puré de microbios, todos parecidos. Son pequeños bastoncillos rechonchos con las extremidades redondeadas. Él fue capaz, ¿no es cierto?, de determinar el agente etiológico y pocas semanas después tiene su publicación en los anales del Instituto Pasteur y eso está, uno lo puede bajar de internet, una cosa que es realmente interesante y es digna no solamente de la historia de la medicina, sino de la historia de la humanidad.
Cuando uno está hablando de los efectos sinérgicos de la infección y guerra, vimos el ejemplo de alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto? Vimos la importancia o brevemente, alguna referencia a la plaga, pero sin duda de las enfermedades infecciosas que más se potencian con los conflictos armados y en todo tipo de catástrofes son las enfermedades transmitidas por piojos. Y sí me voy a permitir leer de este gran autor alemán, de Erich Maria Remarque, esto que está en su libro, un clásico magnífico, ¿no es cierto?, Sin novedad en el frente. Resulta pesado matar los piojos de uno a uno cuando se tienen centenares. Estos animalitos son algo duros y oír cada vez el pequeño ruido que producen las uñas llega a aburrir. Por esta razón, Jaden ha fijado con un alambre la tapa de una caja de betún por encima de una vela encendida. Los piojos se tiran sencillamente encima de esta pequeña sartén, sueltan un chasquido, ya están listos. Nos sentamos a su alrededor, la camisa sobre las rodillas, como parece este dibujo, desnudo el busto al aire tibio del atardecer, con las manos en la masa. Haye tiene unos piojos de un tipo muy particular. Llevan una cruz roja encima de la cabeza. Es por esto que pretende haberlos traído del hospital de Turut, perdón por mi francés, donde debían ser propiedad privada de algún médico principal. También quiere aprovechar la grasa que poco a poco va formándose en la lata para limpiar los zapatos y está riéndose de su ocurrencia durante media hora seguida. Todo el sufrimiento de estos hombres en un rato de tranquilidad, despiojándose. Otro gran investigador del Instituto Pasteur, ¿no es cierto?, Charles Nicolle, que en Túnez describió la importancia de vehículos humanos corpóreos como agente de la infección por Rickettsia prowazekii. Él interesantemente escribió que aquellos pacientes a los cuales se les retiraba la ropa y eran bañados durante su estancia hospitalaria no eran capaces de transmitir el tifo a otros pacientes ni al personal de salud. Otro héroe de la medicina, ¿no es cierto?, en la otra visión, en la visión de la medicina, no en la visión de la destrucción. Howard Taylor Ricketts, patólogo, describió el agente causal de la fiebre de las montañas rocosas y cuando había una epidemia de tifo en México viajó para estudiar y ayudar y allí descubrió, sin conocer los trabajos de Charles Nicolle, que el piojo podía transmitir la enfermedad, ya que esta podía ser transmitida a monos y que estos, una vez recuperados de la infección, eran inmunes a una nueva infección. En forma trágica, Ricketts contrajo la enfermedad y falleció. En contraparte, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial tenemos un personaje olvidado, por suerte, pero que hay que conocer. Nos habla de la oscuridad, ¿no es cierto?, y de lo que hemos hablado sobre la ambivalencia del ser humano. Esta es la zona de el Manchukuo, que fue, ¿no es cierto?, una zona de China que fue invadida por el ejército imperial japonés. Y esta fotografía es de un criminal de guerra, Chiruichi, que fue el creador de esta tristemente célebre unidad 731, ¿ya? Y acá hay una foto, esta de internet, no, de Sabatini, de la infección en medicina, donde pueden ver soldados japoneses de bajo rango que trabajaban en las dependencias, que eran verdaderas factorías para producir armas biológicas en esta zona de China y que fueron arrestados por el avance soviético, más o menos en septiembre del 45, cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial en Asia. Y ellos reconocieron, ¿no es cierto?, las barbaridades que se perpetraron ahí. Y vuelvo a insistir, este es un contraste con los otros grandes investigadores que fueron capaces de dar su vida, ¿no es cierto?, en la búsqueda de soluciones médicas, versus el uso absolutamente inmoral que hicieron estos investigadores sobre población civil y que significó la muerte por tifus, gangrena, etcétera, de aproximadamente 100.000 a 200.000 civiles chinos. Y las paradojas de la historia y de la condición humana es que este pseudocientífico no fue juzgado porque el gobierno norteamericano consideró que la información que le podía entregar este señor era importante para el desarrollo de sus propios programas. Este señor falleció de cáncer en Japón. Otro héroe
que luchó contra el tifo epidémico, vuelvo a insistir, una de las enfermedades que tuvo más impacto en la guerra. Este investigador checo, nacido en Bohemia, aquí está más germanizado su apellido, Stanislav von Probasek, que trabajó en el Instituto Bernhard Noch en Hamburgo y llevó adelante los trabajos de Ricketts, y trabajó con este investigador brasileño, ¿no es cierto?, Enrique da Rocha Lima, sobre el tifo que aquejaba a Serbia y Turquía. Hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial el ejército serbio, del punto de vista militar, fue muy efectivo, derrotó sistemáticamente al ejército austriaco. Sin embargo, fue una epidemia de tifus lo que lo tumbó. Y este investigador encontró riquezas en piojos alimentados de pacientes enfermos de tifus, y en 1915, mientras trabajaba en un hospital alemán haciendo frente a un brote de tifus que llamaba a prisioneros de guerra rusos, von Probasek contrajo tifus y falleció. Posteriormente, Da Rocha Lima describió el agente causal del tifus en 1916 y denominó al organismo en honor a estos dos grandes héroes de la medicina, Rickettsia por Ricketts y Probasek por von Probasek, en, obviamente, honor a estos dos eminentes investigadores. Volviendo un poco a esta asociación, ¿no es cierto?, sinérgica, aquí tienen unas imágenes de una de las de varias campañas, ¿no es cierto? Acá, esto es un botón que fue encontrado en una fosa común en Vilnius, Lituania, en que se hizo paleomicrobiología del mismo grupo de Didier Rult, que eran soldados de la Grande Armée, que fallecieron ahí. Y el estudio paleomicrobiológico demostró fundamentalmente presencia de Rickettsia. Y aquí tienen un botón, ¿no es cierto?, con el águila imperial. Después tenemos otra de las situaciones donde la Blitzkrieg alemana, ¿no es cierto?, no pudo seguir adelante y se transforma en una guerra estática, Stalingrado, la Rattenkrieg, y donde las enfermedades transmitidas por pedículos, fundamentalmente el tifus, hicieron mella en ya desgastadas y desnutridas tropas alemanas. Esta es una, fíjense, está extraído de internet, una propaganda del Ejército Rojo durante la Revolución Rusa, cómo son capaces de controlar, ¿no es cierto?, vehículos humanos. Volviendo a señalar un poco esto, por ejemplo, como dato de Osvaldo Figues en la Revolución Rusa, resalta que en 1920 el 30% del Ejército Rojo, es decir, más de 1 millón de hombres, contrajo el tifus. Las insalubres condiciones de vida del ejército, donde no se veía por semanas el jabón ni el agua para el baño, fueron la causa fundamental del problema. El magnífico Solzhenitsyn, uno de mis autores favoritos, ¿no es cierto?, en el primero de Archipiélago de Gulag, señala que a unas personas que habían ayudado a controlar un poco el hambre en la Rusia, que estaba convulsionada por la revolución, ¿no es cierto?, fueron considerados enemigos del pueblo y fueron encarcelados, y que la prisión donde los encarcelados estaba empapada de tifus. Y en este relato de Anthony Beevor en Stalingrado, en la mesa de operaciones tuvimos que quitar los piojos de los uniformes, se refiere a los uniformes de los soldados alemanes, y la piel con una espátula y tirarlos al fuego. Tuvimos también que sacarlos de las cejas y las barbas donde se habían arracimado como uvas. Ya yendo a la parte final de la presentación, no puedo dejar de nombrar, ¿no es cierto?, otra de las asociaciones singénicas más graves en la historia de la humanidad, que fue obviamente la gripe española en el marco de la Primera Guerra Mundial. Solamente como dato, más soldados estadounidenses se morirían de gripe en Francia, fíjese, es tremendo, que como consecuencia de las balas del enemigo. De hecho, la cifra total de soldados estadounidenses que murieron entre 1917 y 18 fue de aproximadamente 50.000, mientras que 62.000 murieron de gripe. Los estudios posteriores demostraron una fuerte presencia de coinfecciones bacterianas por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y en menor medida Streptococcus pyogenes. A todo el que le guste la historia, recomiendo esta monografía del doctor Gilbert, gran historiador británico. Otra de el investigador escandinavo, el historiador escandinavo Peter Englund, ¿no es cierto?, ahora refería a la Primera Guerra, la belleza y el dolor de la batalla, y esta foto que me parece magnífica, este pobre hombre, ¿no es cierto?, imagínense su familia, una absoluta sencillez, un campesino probablemente, que se ve obligado a tomar las armas y a ir a enfrentar a un enemigo que probablemente ni siquiera conoce. ¿Cuál sería el futuro de ese hombre? Probablemente
falleció como millones que murieron combatiendo por su país en los campos, ¿no es cierto?, de norte de Francia. Acá tenemos los relatos del efecto de la gripe sobre británicos, ¿no es cierto? Los pasos de Pollard se vuelven cada vez más vacilantes, cae de bruces, se levanta con gran esfuerzo, está enfermo, aquejado de la gripe que han contraído tantas personas en Europa, de hecho en todo el mundo. La afección tiene su origen en Sudáfrica, pero se la ha denominado la gripe española o simplemente la española. Incluso señala que el primer bote se declaró ya en el último verano y causó los mayores estragos en el ejército alemán, en un momento crítico en el que se necesitaba todos sus efectivos para emprender los avances contra París. Gran parte de sus soldados quedaron fuera del combate debido a la epidemia. Hay poca historiografía sobre el efecto de la gripe y las tropas alemanas, que recuerden ustedes además estaban mucho más comprometidas desde el punto de vista nutricional que las tropas franco-británicas y angloamericanas. Y él destacaba, ¿no es cierto?, la mortalidad de esta enfermedad, que habitualmente señalaba que es alrededor del 0,1%, pero en el marco de la gripe española moría aproximadamente el 2,5%, y que por motivos no esclarecidos afectaba más gravemente a adultos jóvenes, el grupo de edad que suele salir mejor parado. El proceso era también anormalmente virulento, fiebre muy alta, tos blanda, y en el plazo de 3 días la persona en cuestión estaba muerta o recuperada. Otro héroe británico, Harvey Cushing, en el tercer día que pasó en cama con una enfermedad que aún está por diagnosticar, pero que yo considero la gripe española o la tos de los 3 días, o como se la quiera llamar. Tras 2 días de dar vueltas por los alrededores de Chateau Thierry, volví sin cenar, empapado y con hipotermia, en un coche abierto hacia la 1 de madrugada. De repente me sentí muy viejo y el chofer tuvo que ayudarme a subir las escaleras. Los dientes me castañeteaban y estaba completamente rendido. Estaba con escalofríos solemnes. Brevemente, ¿no es cierto?, en otra monografía de David Stevenson establece, no vamos a entrar en mayor detalle, que en el frente occidental, ¿no es cierto?, en Francia, fundamentalmente Bélgica, la mayor parte de las muertes fueron debidas sin duda a heridas de guerra. Pero en otros frentes, como en, obviamente, Macedonia, África Oriental, dice, los aliados perdieron a muchísimos más hombres por culpa de la malaria que a manos de los búlgaros. Aquí está lo que se llamaba sobre el efecto del tifus, ¿ya? De manera que si uno hace un análisis global, la Primera Guerra Mundial, saquemos la guerra ruso-japonesa, ¿no es cierto?, que fue fundamentalmente una guerra marítima, fue la Primera Guerra Mundial donde el desarrollo tecnológico permitió que las armas mataran más hombres que las enfermedades infecciosas. Solo para dar un dato, en las guerras napoleónicas los británicos sufrieron 6 veces más bajas por enfermedades que por armas del enemigo. Ya yendo a la parte final de la presentación, en este libro de Irving Sherman, por ejemplo, en el Teatro del Pacífico, una vez terminada la batalla naval de Leyte, que volvió, ¿no es cierto?, a dar la preponderancia a Estados Unidos desde el punto de vista de su potencia industrial, prosiguió la ocupación de las islas Filipinas en octubre del 44, pero entonces los soldados norteamericanos se enfrentaron también a cercaria del trematodo, Schistosoma japonicum. Así, en 1945 quedaron fuera de combate 1.700 hombres. Otro dato que entrega este investigador que es súper interesante, alrededor de 1950, 50.000 soldados comunistas chinos preparados para invadir Taiwán fueron afectados por esquistosomiasis, lo que redundó en que, según este autor, ¿no es cierto?, no se hubiera invadido esta isla que nuevamente está en las noticias. La malaria es otra de las enfermedades que, como ven ustedes, digamos, ampliamente conocida y obviamente una de las más potenciadas por la guerra y por la devastación. Brevemente, la guerra de Corea, ¿no es cierto?, Vietnam, aproximadamente hubo entre 35.000 en la primera y 65.000 en la segunda hospitalizaciones por malaria. Y para finalizar, el espíritu humano, ¿no es cierto?, en esas dos vertientes de destrucción y de creación, y teniendo a la medicina como una de las grandes creaciones, ¿no es cierto?, del ser humano, que va en contra del sentido darwinista de la guerra, podemos llegar a esta foto que es histórica, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, ¿no es cierto?, en el Tratado del Elíseo. 2 guerras mundiales, generaciones enteras que se odiaron y asesinaron, y después de eso,
con una visión de futuro extraordinaria. Estos dos países son la base de la Unión Europea. Yo creo que este es un ejemplo que pocas veces se recalca. Tiene una trascendencia, creo yo, magnífica. E incluso nuestra zona, nuestra modesta ciudad, siempre me ha llamado la atención, cerca del Charles de Gaulle, ¿no es cierto? El monumento a los caídos franceses que partieron de Chile a pelear por Francia. Fantástico. Ahí están todos los nombres, cómo partieron a pelear por su madre patria y bueno, no retornaron. Y cómo a raíz de esto incluso vi una foto en que había un homenaje de alumnos del colegio alemán en este monumento. La Torre Bismarck, ¿no es cierto?, en el Cerro Caracol de la comunidad alemana, que en lo personal me trae recuerdos hermosos porque subí cientos de veces corriendo cuando era joven a ese lugar. Muchas gracias. Gracias por su ayuda. Gracias, profe. Gracias. Habiéndose cumplido con las disposiciones de la ley del Instituto de Chile y las disposiciones reglamentarias de la Academia Chilena de Medicina, declaro oficialmente incorporado al profesor doctor Sergio Media Montesino como académico correspondiente a la corporación. Le pediré al doctor Wolf que le haga entrega del diploma que acredita su condición. Se levanta la sesión.